Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de mi canal en el que explicaré conceptos claves para el trading de opciones financieras. Este es un contenido netamente educativo para compradores de opciones call y put en activos de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Este es el primer capítulo de una serie de videos que estaré cargando en mi canal para aquellas personas que puedan estar interesadas en educarse y en profundizar sobre estos conceptos. Pues bien, he realizado este video teniendo en cuenta que el trading de opciones ha sido una de las formas de trading que más se ha popularizado en los últimos años, y es importante tener en cuenta muchos conceptos antes de tomar la decisión de inmiscuirse en este estilo de trading. Aquí está mi descargo de responsabilidad. Es importante tener en cuenta que esto es un contenido netamente educativo e informativo y no constituye un asesoramiento financiero. Para ello debes buscar asesoramiento financiero con tu experto. Pues bien, la tabla de contenidos que quiero exponer busca de alguna u otra manera proporcionar información relevante sobre este tipo de opciones financieras para que las personas tengan más elementos al momento de tomar una decisión de inversión. Pues bien, vamos a ver algunos puntos. Vamos a entender qué son las opciones financieras en términos sencillos. Vamos a ver cómo se utilizan las opciones si eres comprador de opciones. Tercero, vamos a analizar cuáles son los componentes de las opciones call y put que debes tener en cuenta como comprador de opciones. ¿Por qué se valoriza o desvaloriza tu opción call y put? Vamos a entender varios elementos que afectan a la valorización o a la desvalorización del contrato call o put. Y finalmente vamos a entender esos factores claves por los cuales esa prima tiene valorización o se desvaloriza. Pues bien, vamos a empezar explicando qué son las opciones financieras. Hay varios puntos que son importantes y se deben tener en cuenta. El primero es entender que una opción es un contrato que te da el derecho, no la obligación, de comprar o vender un activo como el SPY a un precio definido en un periodo de tiempo determinado. Aquí hay varias palabras claves que nos debemos llevar. El primero es que es un contrato que da un derecho sobre un activo, en este caso el ejemplo del SPY, y está determinado a un precio definido a un periodo de tiempo determinado. Es importante, de segundas, entender que las opciones se encuentran en ETF como el SPY o acciones como Apple. Es decir, no son activos independientes, tienen un activo subyacente del cual dependen. ¿Listo? Es decir, las opciones son derivados financieros, se derivan de un activo superior, en este caso un ETF o una acción. Esa parte es importante tenerla en cuenta. Las opciones tienen un precio independiente a su activo, aunque dependen del activo, tienen un valor independiente. Por ejemplo, el precio actual del SPY es de $600. El precio de la opción puede ser menor a los $600, que es el precio del SPY, o puede ser mayor al precio actual del SPY. Es decir, las opciones tienen un precio independiente. Bien. Punto número 4, que es importante tener en cuenta si eres comprador de opciones. Las opciones tienen su propia oferta y su propia demanda. Esto quiere decir que existe un mercado propio de opciones financieras. Hay compradores y hay vendedores. Bien, aunque también se compra y se vende ETF como el SPY o acciones como Apple. Es decir, que hay también un mercado dentro del mercado de las opciones financieras. Pero su precio, es decir, el precio de las opciones, está correlacionado con el precio del activo. Esto quizás lo vamos a entender más adelante cuando miremos ya en tiempo real cómo se mueve todo esto. Otro punto importante, entender que existen dos tipos de opciones. Existen las opciones call y las opciones put. En términos sencillos, para mantenerlo así que se pueda entender, una call se utiliza cuando se cree que el precio del activo va a subir.
Una put se utiliza cuando se cree que el precio del activo va a caer. ¿Cuál activo? El SPY o la acción, cualquiera que sea, o el ETF. Bien. Dos ideas adicionales de contexto para que puedas entender más sobre el mundo de las opciones financieras. Si eres comprador de opciones, no vas a necesitar entender tanto esto, pero sí lo vas a necesitar a manera de contexto. El primer punto es entender que un contrato de opciones representa o da poder sobre 100 activos o 100 elementos del activo subyacente, bien sea un ETF o una acción. ¿Listo? Es decir, aquí hay una idea inmersa y es que las opciones financieras son un elemento apalancado, hay apalancamiento aquí. Bien. Y dos, cuando compras una opción, sea un call o un put, es importante que tengas en cuenta que no se está comprando el activo subyacente, sea el SPY o Apple o cualquiera otra. Bien, lo que estás comprando es en sí un contrato. ¿Un contrato qué? Un contrato call o un contrato put. ¿Listo? Aquí hay delineadas varias ideas importantes que las repases antes de inmiscuirte en este tipo de trading. Seguimos. ¿Cómo se utilizan las opciones si eres comprador? En términos generales hay dos caminos. El más utilizado es la compra y la venta del contrato de opciones, el call o el put. Bien, este es el tipo de trading más utilizado. Bien, en términos sencillos es comprar barato un contrato y venderlo caro. Ya, eso es todo. ¿Listo? Lo compras cuando está barato y lo vendes cuando sube el precio. Aquí, ¿cómo se obtiene rentabilidad? Básicamente por el aumento del valor de ese contrato. Bien, por el valor del contrato de la opción. ¿Listo? Eso tiene un nombre que es la prima. Más adelante vamos a ver algunos componentes de las opciones, pero en términos generales es comprar un contrato a un valor y venderlo cuando ese contrato gane valor. ¿Listo? No compras el ETF ni las acciones, compras es el contrato, lo compras y lo vendes. Y en términos generales actualmente es la forma más utilizada en este trading de opciones sobre acciones financieras. La segunda opción es ejercer la opción. Como entendimos, es un contrato que te da un derecho, entonces tú también puedes ejercer de alguna manera ese contrato y obtener los 100 elementos del ETF o de las acciones. Si compras una call, pues estarías comprando de alguna manera en algún momento determinado esas 100 elementos del ETF o de las acciones, o si compraste o vendiste un put, pues vas a tener alguna relación con esos 100 elementos del ETF o de las acciones. Como lo estamos viendo, pues va a requerir mayor capital. Y aquí hay un ejemplo, el SPY actualmente está rondando los $600, es decir que si se quiere ejercer, pues se va a necesitar un capital prácticamente de los 100 elementos del valor por un SPY para tenerlo. Bien, igual para el put, entonces al requerirse muchísimo capital, pues en términos generales es menos utilizado por ese elemento. En este video tutorial vamos a centrarnos en la compra y la venta de los contratos de opciones. Bien. Seguidamente vamos a responder a la pregunta cuáles son esos componentes de las opciones call y put que tú como comprador debes tener en cuenta al momento de tomar tus decisiones. El primero es el tipo de opción. Ya entendimos que hay dos opciones call y put. Call si se cree que el SPY va a subir, put si se cree que el SPY va a bajar. La fecha de expiración es el segundo elemento importante de las opciones call y put. Es decir, las opciones tienen una fecha de vencimiento, no son eternas, vencen periódicamente, normalmente por día, por semana, por mes, por año. Bien, caso contrario con los activos como el ETF o las acciones. Cuando tú compras un SPY, un ETF o compras una acción como Apple, Meta, Tesla, Nvidia, la que sea, tú la compras y la tienes muchos años, no expira. Pero los contratos de opciones call y put sí expiran periódicamente dependiendo del tiempo con el que los compres, bien sea hoy, mañana, pasado mañana, una semana o un mes, tienen unas fechas de vencimientos. ¿Listo? Esa fecha de vencimiento es importante tener en cuenta que es la fecha máxima para que el activo, en este caso el SPY, sube o baje. ¿Listo? Y pues
paulatinamente ese contrato que se compró se valorice. Es decir, se tiene que cumplir lo que yo pronostico o lo que yo analizo, se tiene que cumplir antes de esa fecha de expiración. El tercer elemento es el precio strike. El precio strike es el precio de ejercicio. Es básicamente el precio del SPY que seleccionas en la cadena de opciones y que define tu contrato call o put. Cuando me refiero a cadena de opciones, vamos a ir un momento a nuestra plataforma TC2000 para explicarlo. Cadena de opciones, aquí en la parte derecha, lo van a poder ver, es simplemente un listado de varios precios, bien, que yo puedo seleccionar dependiendo de lo que quiera lograr, bien sea un call o un put. Es una cadena, es un listado de precios por encima o por debajo del precio actual del activo que estoy haciendo trading, en este caso el SPY. Bien, esta es la cadena de opciones, ¿listo? Es un listado de todos los precios hacia arriba o hacia abajo por el precio actual del SPY, ¿listo? Esto lo encuentran en su plataforma TC2000 o también se encuentra en el broker que se esté utilizando. Entonces, en términos generales, ese strike puede ser de tres formas. Puede ser OTM, out of the money, es decir, son aquellos strikes que están lejos o arriba del precio actual del SPY. Ahora vamos a ver un ejemplo. El strike puede ser ATM, es decir, at the money, o cerca del precio actual del SPY. Puede ser también ITM, in the money, es decir, inferior o bajo o abajo del precio actual del SPY. Y aquí vamos a poner un ejemplo. El precio actual del SPY es el spot, está en 6.55, es un ejemplo. ¿Cuál sería el ATM? Es decir, el que está cerca del precio actual del SPY, sería el 6.55, es decir, el precio más cercano. ¿Cuáles serían los OTM o los out of the money? Es decir, 6.80, 6.90, 700, todos los precios que estén arriba del precio actual del SPY. ¿Cuáles son los in the money? Los in the money son todos aquellos strikes o precios que estén por debajo del precio actual del SPY. Es decir, 6.40, 6.50, 6.30, 6.20, todos los que estén para abajo. Un tip, todos los OTM son más baratos, todos los ITM son más caros. Vamos a verlo en nuestra plataforma TC2000. En este momento el precio del SPY es el 6.5590. Si yo quiero comprar un call, es decir, el 6.55 sería el ATM, este que vemos acá. Bien, vamos a mostrar la manito. Es decir, este que está acá, el 6.55 sería el ATM. ¿Cuáles serían los OTM? Los OTM sería el 6.56, 6.57, 6.58, es decir, los precios que están por encima, por mayor valor, por encima del precio actual. Bien, ¿y cuáles serían los in the money? Los que están por debajo, es decir, el 54, el 6.53, el 6.52, el 6.51 dentro de la cadena de opciones. Lo voy a explicar aquí con el precio actual del SPY para que me entiendan. El ATM sería el que está más cerquita al precio spot, el 6.55. Los OTM serían los de arriba, 6.60, 6.62, 6.70. Y los in the money serían los que están hacia abajo. Pero recuerden que lo tienen que ver dentro de su cadena de opciones. TC2000 pues muestra los in the money aquí hacia arriba y los OTM hacia abajo. Bien, pero recuerden que el ATM sería el 6.55 y los OTM serían los de mayor valor y los in the money serían los de menor valor, por debajo del precio. Bien, volvemos entonces a nuestra presentación. Entendido el strike, es importante tener en cuenta que un factor importante va a ser la prima. La prima, en palabras sencillas, ¿qué es? Es el precio que pagas por la opción call o put. ¿Listo? Cada strike tiene un precio. Bien, la prima es ese precio. ¿Listo? En términos generales, lo que buscamos si se son compradores de opciones es el call, básicamente que el SPY suba y así se valorice la prima mía. Put, que el SPY caiga y así se valoriza la prima. ¿Por qué se valoriza o desvaloriza tu opción call o put? Si se compró una opción call,
se tiene un profit si el SPY sube de precio, si el precio del activo sube. ¿Por qué? Porque se va a valorizar la prima. Recuerden, yo compré barato, vendo caro. ¿Cómo se pierde, por así decirlo? Si el SPY cae, si se compra un call. Si cae el SPY, pues la prima se desvaloriza. Opción put, se gana si el SPY cae. ¿Por qué? Porque se valoriza la prima. Se pierde si el SPY sube. ¿Por qué? Porque se desvaloriza la prima. Es decir, el movimiento tiene que ser direccional. Factores clave por los que tu prima se valoriza o se desvaloriza. Estos son aspectos muy relevantes e importantes y que normalmente no se explican en ningún curso ni en ninguna academia de trading. ¿Por qué? Porque aquí viene la carne de las opciones. Las opciones son un estilo de trading, las opciones financieras, que es muy lucrativo, pero si no lo sabes hacer de la manera correcta, pues el dinero se puede esfumar. Bien, vamos a ver esta parte de la izquierda. Una opción sube de valor cuando una call o una put. El precio del activo se mueve a tu favor. Bien, es la primera regla que tiene que pasar. Si tú compraste una call, el precio del activo tiene que subir. Si compraste un put, el precio tiene que caer. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, para que tu prima se valorice. El movimiento es fuerte y rápido. Es decir, tiene un condicional. No es solamente que si compré una call, el precio suba. No, tiene que ser fuerte y como rápido. Es decir, tiene que subir rápido y fuerte. Si es una call, si es un put, tiene que caer rápido y fuerte. Esas caídas lentas no te van a servir. Bien, y lo que van a hacer es afectar tu prima, el valor que pagaste por ese contrato call o put. Y ya vamos a explicar por qué. Por otras variables que están inmersas dentro de los contratos call y put. Tercer condicionante, debe aumentar la volatilidad. Bien, la volatilidad de cada de contrato de opciones. Vamos a explicar más adelante y en otros videos a qué nos referimos con esto de la volatilidad. Y cuarto, debe quedar tiempo antes del vencimiento. Bien, es decir, se tienen que cumplir básicamente 4 opciones para que tu contrato call se valorice. Sencillo, el precio del activo se debe mover a tu favor. El movimiento debe ser fuerte y rápido. Debe aumentar la volatilidad. Y debe quedar tiempo. ¿Listo? Por otro lado, una opción pierde valor o la prima se desvaloriza cuando el precio del activo no se mueve, se lateraliza o se va en contra. El movimiento va en tu contra. El movimiento es lento. Disminuye la volatilidad o pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí tienes 4 puntos a favor y 4 puntos en contra de lo que significa hacer trading de opciones. ¿Listo? Este es un tema importante que quería traerles en este video tutorial para que entiendan de manera sencilla y con palabras no complejas los riesgos y los beneficios que se tienen cuando se hace trading de opciones. Bien, esto es importante entenderlo. Ahora, hay otras variables que las voy a explicar en otro video que tienen que ver con las griegas. Voy a hacer una pequeña explicación acá para que lo entiendan, porque esto también es importante. Voy a dejarles otro video en donde voy a explicar las griegas. Las griegas en términos generales, ¿qué son? Aquí en nuestra cadena de opciones, bien, yo tengo aquí pueden ver los call y los puts. Voy a centrarme en los call. Los call serían para subir, es decir, porque el SPY va a subir. Entonces yo tengo aquí las fechas de expiración, ¿sí? Yo tengo aquí abril 6, abril 7 y si bajo tengo más. Tengo abril 8, tengo todas las fechas de expiración. Aquí tengo los strikes, ¿listo? Y los strikes de las opciones, ¿sí? En este caso son call. Hay otros elementos importantes, es decir, una opción tiene un precio ask, que son los que están acá,
y un precio bid. El precio as es en términos generales el precio a que tú puedes comprar esa opción call. Y el precio bid es el precio al que puedes vender la opción call. Recuerden que compramos un call cuando va a subir el precio y lo vendemos cuando ya ganamos rentabilidad. Entonces vamos a tomar este strike, el 6.55. El SPY está en 6.55. El strike es el 6.56. Este strike tiene un precio de compra, es decir, el as, en $429. Listo, yo lo puedo comprar a $429, pero si lo voy a vender inmediatamente, me van a permitir venderlo en $426. Listo, hay una diferencia normalmente entre el precio ask y el precio bid de cada strike de cada contrato de opciones, ¿sí? Esa diferencia se llama spread. Listo, por ello es importante hacer opciones en activos líquidos como el SPY, entre otros, porque estos spreads en estos activos no son tan grandes. Hay otros activos en donde el spread son 10, 20, 50, hasta $100. Entonces, esto es otra clave que se debe tener en cuenta. Ahora, cuando tú tienes un contrato de opciones, vamos a ver este contrato de opciones, el 6.55, tiene un volumen. Es decir, un volumen de transacciones de compra y venta de este contrato. Tiene también un Open Interest. El Open Interest, en palabras sencillas, es el número de contratos que están abiertos al día de hoy. Tiene un delta. Un delta es una griega importante dentro de las variables de opciones y prácticamente en términos sencillos, ¿qué dice la delta? Es el número de dólares que va a ganar tu contrato por cada dólar que se mueva tu activo subyacente. Si se mueve $1 hacia arriba, yo gano $49. El Teira es otra variable importante de las opciones. En términos generales, ¿qué es? Es cuánto dinero tú pierdes por cada día que tengas tu contrato de opciones abierto. Bien, aquí se va a perder un valor importante con relación a lo que tú vas a ganar por cada dólar que se mueva. Luego, en otro video vamos a ver más al detalle. Tenemos otras variables que es la gamma, la vega, la volatilidad implícita. Todas estas variables son también importantes de entenderlas y comprenderlas dentro de cada uno de los strikes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas variables, que las voy a explicar ya más al detalle en otro video, van a ser importantes al momento de determinar si tu call o tu put se va a valorizar rápido o no. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí el movimiento tiene que ser en la dirección que yo estoy pronosticando, rápido, fuerte. ¿Listo? No me sirve que el movimiento del SPY, por ejemplo, de una subida sea lento. Me sirven movimientos como este, fuertes, rápidos y en poco tiempo. Por ejemplo, aquí el activo del SPY subió $25 en día y medio, 2 días. Estos son el tipo de movimientos que estamos buscando cuando compramos opciones. No estamos buscando movimientos tan lentos como estos, ¿sí? En donde el activo sube, baja un poquito, luego vuelve a subir. No nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos una variable que es la teira, el tiempo, que va a afectar tu contrato de opciones negativamente. ¿Listo? Bien, esto es todo por el día de hoy. Como les repetí, voy a hacer un video donde voy a explicar las diferentes griegas o variables que tienen las opciones financieras y que son importantes que todos los compradores de opciones las conozcan antes de tomar la decisión de inmiscuirse dentro de este trading de compra de opciones sobre acciones. Cierro con esto. El trading de opciones sobre acciones es un trading apasionante, pero también es uno de los más difíciles para lograr la rentabilidad y la consistencia. Sin más me despido, espero les haya gustado. Por favor, considere dejar tu like, tu comentario y suscribirte a mi canal. Feliz día y bendiciones.